se basa en tres elementos fundamentales. Por ejemplo, la experiencia, o también se le llama el saber hacer. Ya, también se basa en las capacidades. Y tres, también en el conocimiento adquirido, que tiene mucha relación con la experiencia. ¿Ya? Entonces, una empresa que no puede definir una estrategia tiene que ver su base, su razón de ser. ¿En qué soy bueno yo como empresa? ¿Qué experiencia tengo? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué capacidades tengo de infraestructura, de capacidad de recursos humanos? ¿Qué competencias tengo como para poder, a partir de ahí, desarrollar y proponer una estrategia? ¿Ya? Una empresa no puede definir una estrategia en función de la nada, ya tiene que tener un sustento. Ahora, también dijimos, ¿cierto? Y que lo acabamos de repetir ahora, que una estrategia está asociada a una suma de acciones, ¿cierto? Una sumatoria de acciones, no es solamente un elemento, ¿ya? Y también vimos que la estrategia, ¿cierto? Está enfocada en cuatro tipos, ¿verdad? Liderazgo en costo. Ya, una empresa está enfocada en tres tipos. Hay dos tipos que son genéricas, que la vamos a ver más adelante, que es la estrategia de liderazgo en costo, diferenciación. Y a partir de ambas surge estrategia de nicho, ¿verdad? Y la estrategia de mejor. Lo vamos a conversar también en detalle cada una de ellas. Muchas empresas generalmente, en la literatura, a veces está muy bien explicado, pero a veces cuando yo lo pregunto en controles, hay cierto grado de confusión, ¿ya? El orden, cuando se diseña e implementa adecuadamente una estrategia, eso genera ventajas competitivas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se espera? Que una ventaja competitiva sea sostenible o sustentable. Hay varios sinónimos, sustentable o defendible. ¿Eso qué significa? Sí, Daniel, sí, la estrategia de nicho o de focalización está relacionada con un segmento específico, un grupo específico de consumidores, y la empresa decide qué tipo de acción va a implementar. Puede ser una acción estratégica basada en liderazgo con costo, diferenciación, o una mezcla de ambas, ¿ya? Entonces, la idea de que cuando una empresa define una estrategia, diseña una estrategia, implementa una estrategia, se espera que pueda generar ventaja competitiva sostenible en el tiempo, defendible. ¿Qué significa esto? Que sea difícil de imitar. Por eso yo les comentaba la clase pasada, cuando hablaba del ejemplo de la adquisición de una tecnología, ¿verdad? Alguien va a financiar eso, mientras la tasa interna de retorno sea mayor al costo por tener capital, alguien va a financiar eso. Entonces, por lo tanto, eso no es estrategia porque es fácil de imitar. Una estrategia tiene que ver con algo más amplio que está asociado a la sumatoria de acciones, a la sumatoria de actividades que tiene que ser una empresa que hace difícil de imitar el sistema de actividades, de acciones o actividades. ¿Ya? Eso es más difícil de imitar. Un sistema de acciones o actividades que es difícil de imitar. Y eso está, la idea es
para lograr eso, la empresa debe optimizar su cadena de valor. Cuando yo digo optimizar la cadena de valor, me refiero a establecer levantamiento de procesos, optimización de procesos, eliminar actividades que no crean valor, incorporar actividades que sí crean valor al cliente. ¿Ok? A eso, cuando me refiero a optimizar la cadena de valor, me estoy refiriendo a esos elementos. Entonces, una forma de poder implementar una buena estrategia es escuchar a los clientes, sus necesidades, qué es lo que quieren, qué necesitan, sus gustos y preferencias, ¿ya? Y ahí hacer una mezcla y un análisis de varios elementos, lo que les comenté recién, las capacidades, los conocimientos y cómo en función de esas capacidades yo puedo satisfacer las demandas que los clientes están hoy día, lo que están hoy día pidiendo ellos. Entonces, en resumen, el núcleo, pues dice acá, de toda estrategia la constituye una suma de acciones, por eso yo lo tengo subrayado, ¿ya? Por lo tanto, cuando una empresa define una mezcla óptima, una mezcla eficiente, que sea además creativa e innovadora, que sea difícil de imitar, ¿ya? Para satisfacer a sus clientes o consumidores, eso podría eventualmente transformarse en una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Y aquí yo coloqué algunos ejemplos de ventaja competitiva en costo y de diferenciación. Por ejemplo, Walmart tiene un sistema completo de un sistema de distribución eficiente. Ya saben cuándo comprar, cuánto comprar, cómo establecer una dinámica eficiente en la logística, no sé, camiones, distribución, disponibilidad de bodega, disponibilidad de productos ya en vitrina. Entonces, ese sistema completo es difícil de evitar porque es una suma de acciones, ¿ya? Lo mismo con el Southwest Airlines, es una empresa aerolínea que compitió muy bien en Estados Unidos porque ellos se dedicaron a un nicho específico de vuelos cortos, ¿ya? Ellos entregaban el servicio de vuelos cortos, entonces tenían muy bien hecho su sistema de embarque y desembarque, o sea, todo lo que implica ese proceso. Los aviones generalmente de esta empresa estaban más en el aire que en el piso, ¿verdad? Entonces, cuando una empresa optimiza su cadena de valor, ¿ya? Y desde el punto de vista competitivo de costo, pregunta para ustedes, ¿qué permite a una empresa desde el punto de vista competitivo? Ya estamos compitiendo con el mercado, con las empresas del mercado. Una estrategia de liderazgo con costo o que tenga esta empresa tenga ventaja en costo. ¿Qué piensan ustedes que le permite a una empresa tener este sistema, por ejemplo? ¿Sí? Sebastián Bravo. ¿Su eficiencia y eficacia? Sí, estamos hablando de eso, pero es algo más simple que eso. Una empresa que tiene un buen sistema de distribución eficiente. ¿Qué significa eficiencia? ¿Qué significa eficiencia? El mismo estudiante. Que optimiza todos los trabajos de la mejor manera posible y los completa, usando la menor cantidad de recursos. Ya, en manera más simple, hacer más con menos, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Por lo tanto, cuando una empresa tiene esa posición, ¿qué implica desde el punto de vista competitivo? Aumenta su capacidad para... Aumenta entonces, su competencia en mercado. No, si estamos de acuerdo, pero mira, imagínate tú, hay varias empresas que están compitiendo, por ejemplo, con Southwest Airlines o con Walmart o con otra, pero no todas tienen el sistema eficiente, solamente una. Esa empresa que tiene el sistema eficiente, ¿qué puede hacer? Liderar en costos. ¿Ya?
Y eso en términos simples, ¿qué es? Bajar los precios. Eso, muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿El mismo alumno? Yo, profe Ignacio. Ignacio, muy bien. Una empresa que goza de una ventaja competitiva en costo, de manera muy simple, puede bajar los precios y competir. ¿Ya? Cuando las otras empresas no pueden bajar los precios porque estarían acercándose mucho a sus costos. Entonces, una empresa que tiene la posibilidad de ser más eficiente en sus procesos de manera racional, puede bajar los precios. ¿Ya? Y eso es muy grave para las empresas que no lo pueden hacer. Ya, bien, bien. El otro caso, imagínense una empresa que una empresa está siempre y constantemente innovando en su proceso, escuchando a los clientes, incorporando atributos nuevos, ¿ya? De calidad, de diseño, entre otros aspectos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el caso de Mercedes-Benz, BMW, que ellos tienen una diferenciación con respecto los competidores en diseño y calidad, desde el punto de vista competitivo. ¿Qué le permite a una empresa una ventaja en diferenciación? Profe, ¿se la puedo decir yo? ¿Quién es yo? Daniel, Daniel, dígame Daniel. eso es prácticamente una fidelización de los clientes. Ya, pero hoy estamos de acuerdo. Pero, ¿qué permite eso? Súper simple, igual como el anterior. Aumentar los precios. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, una empresa que tenga esto, cuando hablamos cuando hablamos de liderazgo en costos, ¿cierto? Desde el punto de vista competitivo, ¿cierto? Todo esto del análisis se centra en el precio, ¿ok? Permite a una cierta empresa bajar los precios y complicar a los rivales. Por el contrario, una empresa liderazgo en diferenciación, también desde el punto de vista competitivo, ¿cierto? Le permite a una empresa aumentar sus precios ¿Por qué puede aumentar los precios? Es una pregunta para todos. Todas estas cosas yo las generalmente, de una u otra manera, yo las pregunto en los controles. Sus compañeros dicen, ¿por qué es un producto más exclusivo? Porque el producto es único, estamos de acuerdo con eso. Pero hay un concepto más preciso. ¿Por qué una empresa que goza con una ventaja en diferenciación puede aumentar los precios? Imagínense ustedes, todos ustedes forman parte de la misma industria, todos compiten con todos, el precio promedio del mercado es 100, pero un compañero o compañera de un día para otro coloca el precio en 150. Todos en 100 y un compañero en 150. Sí, Daniel, porque un aumento de precio supone una mejora en la calidad, estamos de acuerdo. Pero la calidad, pero hay un elemento que hay una palabra en realidad que hace que eso sea cierto. Por el peso de la marca, dicen, o sea, porque está cobrando extra por un valor. Eso, ya, aquí Ignacio, bien. El valor agregado. Pero el valor, ¿quién lo percibe? ¿Quién percibe el valor? Ya, muy bien. Ya, muy bien.
los clientes, los consumidores, la demanda. Entonces, imagínense ustedes, una empresa que le incorpora calidad a los productos, que le incorpora diseño, ¿tiene asegurado la posibilidad de comprar a un precio mayor? ¿Sí o no? ¿Y por qué? La pregunta es, dado una empresa, ¿ya?, que se diferencia de las demás al incorporar nuevos elementos, diseño, atributos que mejoren la calidad del producto, ¿ya?, para la empresa, imagínense que para la empresa ellos creen que colocando esos atributos mejora la calidad de sus productos. ¿Tiene asegurado una ventaja, en pocas palabras? ¿Tiene asegurado la venta de su producto? Sí, no, ¿por qué? ¿O depende de qué? ¿Qué piensan ustedes? Profe, yo diría que no, ¿Ya? ¿Por qué? puesto que no se sabe si el cliente puede adaptar a ese nuevo producto, o sea, al producto mejorado o no. No, imaginémonos que sí lo puede pagar. Imagínense usted que el cliente sí lo puede pagar. ¿Tiene asegurado la ventaja o no? A ver. Ya. Muy bien. Muy bien, Miguel, y muy bien, Paula. Es decir, si un cliente, por eso es importante la investigación de mercado, por eso es importante saber ex antes, ¿ya? Una empresa debe saber ex antes qué atributos quiere el cliente. Y después de eso se le añaden al producto o servicio. ¿Me explico, no? ¿Por qué? Porque si una empresa decide, ¿sabes qué? Voy a cambiar el color del etiquetado, voy a incorporarle otro insumo de calidad al producto y voy a añadir que el producto, qué sé yo, cree otro nivel de satisfacción adicional. Pero eso es lo que la empresa quiere, pero ¿realmente es lo que necesita el cliente? Porque si el cliente no necesita el producto y, como dijo Miguel, le basta con un producto básico, no lo va a comprar. Entonces, por eso es importante escuchar al cliente. Por eso es importante la investigación de mercado. ¿Ya? Saber ex antes qué es lo que necesitan los clientes. Y en función de eso, se le incorporan los productos. ¿Ya? Esas mejoras. Y por lo tanto, esa mejora adicional, ¿ya?, esa incorporación de elementos, atributos, el cliente lo valora, ¿ya? Y por lo tanto tiene una disposición a pagar mayor. Hay un concepto de disposición a pagar. Si la disposición a pagar por el cliente es mayor que el precio, es mayor o igual, es mayor o igual, ¿cierto? Como hace carita feliz, ¿cierto? Pero si la disposición a pagar es menor que el precio, ya ahí está el problema en la empresa. Por lo tanto, cuando se le añaden atributos, ¿cierto?, al producto, la empresa debe asegurarse que sea efectivamente lo que quieren los clientes y por lo tanto van a poder cobrar un precio, ¿ya?, mucho mayor a la competencia. Y ese precio además, además saben o pueden saber de que sus clientes sí lo valoran y están dispuestos a pagar por él. ¿Ok? Ese es el concepto de diferenciación. ¿Ya? ¿Se entiende bien o no? Eso es con respecto a la estrategia de diferenciación y liderazgo en costo. Entonces, ahora
con respecto a, voy a cambiar la lámina, ¿verdad? Y aquí, bueno, esto está complementando lo que hablábamos recién. Ya, hay empresas que se centran en un nicho específico, que también tiene que ver con liderazgo con costo de diferenciación, ¿ya? Y la experiencia y las capacidades que tienen difíciles de imitar. Aquí hay muchos ejemplos y que las empresas tienen un sistema completo de acciones que es muy difícil de imitar por los competidores, ¿ya? Hay unos ejemplos. Antes de hablar de esto, les quería comentar la evolución de la estrategia en el tiempo, ¿ya? Yo voy a escribir aquí en el mismo chat. Y les introduje el concepto al inicio de la clase, ¿ya? Hay acciones que son proactivas o que están definidas en el plan estratégico, ¿cierto? Original, que forman parte de la dinámica o del accionar diario de la empresa, ¿ya? Eso se define en un periodo pasado, ¿ya? Imagínense que eso se definió en términos 5 años, ¿cierto? Hoy ¿ya? Y la empresa eso lo va a definir para temas 5 años. La empresa define hacia atrás, ¿cierto? Al inicio, sus acciones o su rol o participación estratégica, define un plan, una sumatoria de acciones a ejecutar. Y la empieza a ejecutar, ¿cierto? Al pie de la letra. Y tiene que llegar a un tema 5. Imaginemos un plan estratégico de 10 años, ¿ya? Pero esas acciones definidas en el plan estratégico pueden cambiar. Ahí ustedes tienen el ejemplo vivo del coronavirus, ¿ya? ¿Creen ustedes que la empresa mantiene estáticas sus acciones? Todos sabemos que no. Entonces, a las estrategias o a las acciones proactivas definidas en un plan, se le suman, ¿cierto?, las acciones adaptativas o emergentes, ¿cierto?, que en el fondo hacen una suma de todas las acciones que hace la empresa. Si nosotros quisiéramos evaluar, ¿verdad?, la estrategia total, es una suma de ambas, ¿verdad? Es una suma de lo que se pensó originalmente más las acciones adaptativas. Si quisiéramos evaluar en cualquier momento del tiempo, ¿ok? Entonces, ¿por qué surgen estas acciones adaptativas emergentes? Por los sucesos inesperados, ¿cierto? Sucesos inesperados en el mercado. ¿Ya? Por lo tanto, esto nos dice claramente que una estrategia no es estática, sino más bien la estrategia debe, y lo voy a escribir con mayúscula ahí, debe ser dinámica. Ya lo conversamos al inicio. Ya. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende por qué una estrategia debe ser dinámica y no estática? ¿Sí? Ahora, ya, perfecto. Por lo tanto, cuando una empresa necesita evaluar, ¿ya? Una empresa necesita evaluar cómo ha sido la implementación, necesita evaluar el diseño y la implementación de una estrategia. Para saber si tiene éxito, ya, una estrategia debe sí o sí adaptarse a las condiciones de la empresa, a una situación de la empresa. Cuando yo me refiero a una situación de la empresa, me refiero a los elementos externos e internos que la afectan. Por ejemplo, elementos externos a la industria de la empresa son normativas, ¿cierto?, reglamentaciones, como por ejemplo regulaciones del medio, los efectos de las externalidades en el medio ambiente, ¿ya? También imagínense eventos inesperados, como por ejemplo una pandemia, terremoto, ¿ya? Son cosas que pasan en el entorno externo de la empresa. Pero también hay situaciones en el entorno interno, ¿ya?, que afectan a la empresa, como por ejemplo el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, ¿ya? Cuando hay menos proveedores o más proveedores, ¿qué pasa con la empresa? ¿Ya? Cuando las demandas de los clientes cambian, ¿ya?, y son muy volátiles en el tiempo.
entre otros elementos, cuando la empresa, desde el punto de vista competitivo, no tiene las capacidades que la empresa líder del mercado. Entonces, hay varias situaciones que la empresa debe tratar de mantener bajo control, ¿ya? Pero hay algunas acciones que la empresa no puede soslayar, como por ejemplo los sucesos del entorno externo y que afectan de manera importante el éxito o no de una estrategia. Adicional a eso, una empresa debe evaluar si la estrategia que definió contribuye o no a generar ventaja competitiva y sostenible además, porque una cosa es la ventaja competitiva, aunque la ventaja competitiva se evalúa su temporalidad, puede ser una ventaja competitiva de un mes. Ya, si yo incorporo, por ejemplo, lo que les comentaba en la clase anterior, una tecnología que hace que el producto sea más eficiente, esa ventaja es temporal, puede durar un par de meses y listo. Por eso no es estrategia, por eso forma parte de los mínimos necesarios, porque la otra empresa también lo pueden adquirir. ¿Ya? Una estrategia tiene que ver con algo un poquito más macro, un poquito más grande que eso. Y además, una estrategia debe sí o sí generar mejor desempeño. Y hay muchos indicadores o KPI que la empresa podría evaluar para evaluar el desempeño. Como por ejemplo, mirar su estado financiero, ¿cierto? Si tiene los flujos, ¿verdad? Los flujos o utilidad neta, ¿verdad? Mayor se ha sostenido en el tiempo, si tiene un precio de la acción mayor que el año anterior y que los años anteriores, ¿ya? Si tiene un rendimiento sobre las inversiones, ¿ya? Mayor que años anteriores, ¿ya? Entre otros elementos o ratios ya también pueden incorporarse acá. Por lo tanto, si una empresa va a evaluar qué tan exitosa es su estrategia, evaluando esos 3 puntos que le acabo de comentar. ¿Ok? Son como puntos resúmenes, ¿ya? Como para poder determinar si una empresa ha sido exitosa. Ahora, y por cada uno de esos puntos hay varios elementos. Entonces, es como, por eso le digo que es un resumen. Bien. ¿Qué tan importante es elaborar y ejecutar una estrategia? Yo les digo, sinceramente, hay empresas que sin hacer estrategia también les puede ir bien, pero la literatura dice que a esa empresa les va bien o por suerte, o porque en realidad no tienen una competencia o una competencia dura, digamos, en donde la industria sea atractiva, pero déjenme decirles que cuando una industria es atractiva, altamente atractiva, donde se generen utilidades anormales, muy rápido van a tener competencia. Entonces, lo que se sugiere siempre es que una empresa deba elaborar y ejecutar una estrategia, ¿ya? Para que le permita, ¿cierto?, una mejor, les permita competir de manera, no tranquila, pero por lo menos con una ruta, con un plan de acción. Por lo tanto, ustedes en algún momento de su vida laboral van a tener que trabajar en el diseño o formulación de objetivos estratégicos de su lugar de desempeño, si le toca hacer jefatura o líderes de algún equipo de trabajo, jefe de departamento, qué sé yo, directivo de alguna empresa, necesariamente tienen que saber de esto, porque lo que estamos hablando de un plan estratégico está por encima de la organización, ¿ya? Tiene que tener una mirada holística de toda la empresa en su conjunto, debe saber tomar decisiones con incertidumbre, eso se lo da la experiencia, ya los conocimientos, las capacidades. Por lo tanto, las empresas deben sí o sí estar alerta y deben ser proactivas con todo lo que va ocurriendo al exterior de la empresa que les pueda afectar, ¿ya? Por lo tanto, si esa estrategia está hecha con mucho oficio, está hecha de manera muy responsable, muy probablemente la empresa pueda sostenerse bien en el tiempo. Por lo tanto, si una empresa está centrada en la estrategia, es decir, que toma como elemento diferenciador o elemento importante, obviamente van a poder gozar de un buen desempeño. Ahora, la empresa no nacen simplemente para satisfacer, o sea, generalmente la hacen para satisfacer a una necesidad, ¿cierto? Pero no puede una empresa funcionar hoy en día simplemente con
comprar, vender, ¿cierto? Tomar todas sus acciones, elaborar documentación. Tiene que tener un horizonte, tiene que tener una ruta, ¿ya? Por eso abajo les colocaba yo que una buena estrategia diseñada más una buena implementación, eso implica una buena gestión, una buena administración, ¿ok? Consulta de lo que hemos estado hablando en la última lámina. ¿Hay alguna opinión, algún comentario, alguna duda? Que puedan ustedes incorporar. Profe, yo tengo una duda, pero no sé si me estoy alejando un poco del tema. Ya. Pero cuando uno como empresa baja el precio, ¿eso vendría siendo una estrategia ofensiva o una estrategia de repliegue así de defensa? No, generalmente es una empresa, eso cuando una empresa baja el precio, ofensiva, muy ofensiva. ¿Ya? Es una estrategia muy ofensiva. Porque eso obliga a los competidores a bajar el precio igual, ¿cierto? Claro, porque es una señal para la competencia. ¿Cuál es la señal que tú le entregarías a los competidores si baja el precio? Que te quiero robar la clientela. No, claro, pero más que eso, po. Sí, sabemos que, digamos, el objetivo es aumentar la participación de mercado, pero más que eso, ¿qué le está diciendo a los competidores? Que tengo menos costos. Sí, porque Ya, mis costos son más bajos. y por lo tanto que eres más eficiente que ellos. Ya, eso le estamos diciendo. Mostrarle que uno puede entrar antes al mercado que ellos, al bajar los precios. Claro, exactamente. Ahora, ¿qué pasa si una empresa sube los precios? ¿Qué está diciendo a la competencia? Que es una sola palabra. Que es diferente. ¿Ya? Si una empresa sube los precios, ¿qué le dice a su competencia? Que su producto es diferente al de ellos. ¿Ya? Y la diferencia implica todo lo que ustedes dicen, calidad, diseño, exacto. Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a conocer un concepto que de alguna manera lo hemos ido conversando y que tiene que ver con la eficacia operacional. Hay muchas acciones de gestión, ¿ya? Que forman parte de un mínimo necesario. Yo lo voy a escribir incluso. Del mínimo necesario. Cuando yo digo mínimo necesario, es que es el piso, ¿ya? No necesita menos que eso, necesita eso para poder competir, ¿ya? Y vamos a ver unos ejemplos de eficacia operacional, que son elementos o actividades que intentan suplantar la estrategia, pero no es estrategia, ¿ya? ¿Es necesaria? Sí es necesaria, pero no es suficiente, como dice el título acá. Antiguamente, muchas empresas se preocupaban de posicionar su marca en la mente del cliente. Eso, en su momento, fue considerado como el centro de la estrategia, pero hoy día, el avance tecnológico, el avance en investigación y desarrollo, el avance en innovación, ya el avance en los conocimientos y competencias que va adquiriendo la empresa a través de su recurso humano más capacitado. Por eso es importante que ustedes sepan, se capaciten muy bien en todo su proceso de pregrado, en lo que están estudiando. Porque cada vez las empresas necesitan o demandan del mercado laboral profesionales con más competencias para poder competir de mejor manera. Todos esos elementos generan una rápida imitación. Por lo tanto, el posicionamiento ya no es parte fundamental de la estrategia. ¿Es necesario? Sí, es importante, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque puede generar una ventaja que es temporal, como les comentaba hace un momento, ¿ya? No sustentable en el tiempo. Ejemplos. Acá yo tengo, en la siguiente lámina, muchas herramientas y técnicas que muchas empresas todavía creen que con eso es suficiente para poder estar
por sobre los competidores, por sobre los rivales. Y eso no es cierto, porque eso es temporal, ¿ya? Una estrategia, una gestión de calidad total, ¿ya? Generalmente las empresas, si ustedes lo han visto, muchas colocan en su eslogan o en su propaganda, ¿verdad? Empresa certificada ISO 9001, es la ISO 9001 sinónimo de calidad, ¿cierto? Tenemos la ISO 27000 de gestión de seguridad de la información, la ISO 31000 de la gestión de riesgo, ¿ya? Todo eso que tenga relación con calidad, sin duda que es importante, es una buena señal tanto para los clientes, pero para los consumidores es algo súper fácil de imitar, porque las empresas ordenando su proceso pueden tener la ISO, pueden capacitarse y ya está. ¿Ya? Entonces, ¿es importante? Claro que es importante, pero no es suficiente. El benchmarking, ¿qué es lo que es el benchmarking? ¿Alguien sabe lo que es el benchmarking? ¿O alguna noción de lo que es? ¿Qué es el benchmarking? ¿Qué piensan ustedes que es el benchmarking? ¿No? Bueno, el benchmarking es visualizar y comparar lo que hacen las demás empresas, ¿ya? Es decir, si hay una empresa que tiene una buena práctica en su gestión de procesos, imagínense eso, la otra empresa va a copiar esas buenas prácticas. Y mientras dure el tiempo de copiar, va a mantener una cierta ventaja, pero ya se acabó cuando ya la otra empresa lo hayan adquirido. La tercerización o externalización. También muchas empresas dicen, bueno, preocupémonos de hacer lo que nosotros sabemos hacer y externalicemos un servicio o un producto, qué sé yo, que para aquellas empresas que lo hacen mejor. ¿Ya? Pero la competencia también puede imitar eso rápidamente. ¿Ya? De hecho, si ustedes antes de pandemia se fijan en la universidad, nosotros tenemos externalizado el servicio de muchos servicios, como por ejemplo el de jardín. ¿Ya? Los funcionarios de la universidad no hacen jardinería, sino que lo hacen empresa externa. ¿Por qué? Porque el giro de la universidad es educación, no es jardinería. Entonces, la universidad, ¿qué hizo? Bueno, contratamos a aquellas empresas que lo hacen mejor que nosotros en ese aspecto. Y en otros también. Se puede externalizar el servicio de computación, qué sé yo, y otros servicios, ya que no forman parte del giro. Colaboración con socios, eso lo conversamos cuando hablábamos de los joint ventures o cuando hablábamos de la alianza estratégica. Los procesos de reingeniería también son fundamentales, es decir, eso tiene que ver con establecer cambios en los procesos de trabajo, más eficientes en algunos procesos, aumentar la tecnología, por ejemplo, hacer más intensivo en tecnología más que en mano de obra, algunos procesos que pueden ser más automatizados. Y la gestión del cambio, sin duda que es fundamental también, ¿ya? Entonces, hay algunas herramientas y otras más adicionales a estas que son técnicas importantes, necesarias, que forman parte de la eficacia operativa, pero que no son estratégicas, ¿ya? Entonces, tenemos las razones principales de que la eficacia operativa, si bien es cierto importante, no es estrategia porque es muy fácil de imitar, ¿ya? La difusión de las buenas prácticas es muy fácil de imitar, ¿ya? Y con el benchmarking, como les comentaba recién, también. Eso es principalmente. Ahora, yo, como me lo solicitaron ustedes, o la sección anterior, yo estoy cargando la clase antes. Estoy cargando algunos elementos antes, entonces es importante que ustedes también puedan ir avanzando a lo mejor antes de la clase, si es que tienen obviamente su planificación de tiempo de estudio. Ya es importante hacer una buena planificación de estudio. Ahora, vamos a hacer estas preguntas breves como para cerrar el concepto y después de esto podemos ir a un break. ¿Ok? A ver,
necesito también que participen los demás estudiantes, porque tengo unos 3 o 4 que han participado. Francesca Jara, ¿puede ser? ¿Francesca está disponible? Profesor, dígame. Francesca, ¿qué es para usted eficacia operativa? ¿Cómo generar todos los procesos pero de manera más óptima o algo así? Eso como que lo que yo entendí. ¿Es necesaria? ¿Y por qué? Sí es necesario. Porque así podemos optimizar tiempo, generar nuevas cosas en el mercado, por ejemplo, liderazgo en costos, Porque permite competir. competir, ¿sí? Ya. De manera simple, permite competir. Solamente eso, como un mínimo. Estemos en el mercado compitiendo, simplemente eso. Ahora, ¿la eficacia operativa, Francesca, reemplaza la estrategia? Sí, no, ¿y por qué? Yo creo que no. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque la estrategia está definida previamente, aunque igual la estrategia puede ser flexible. Sí, yo creo que puede reemplazar la estrategia. ¿Qué piensan? ¿Hay alguna opinión adicional a lo que dijo Francesca? ¿Algún compañero o compañera que quiera complementar o rebatir la pregunta de lo que comentó su compañera? Noemí Manríquez. Noemí, ¿está? Sí, profe, pero es que me perdí, o sea, se me pegó y no alcancé a escuchar bien lo que dijo la Francesca. Ya. ¿Quién alcanzó a escuchar lo que dijo su compañera? Paula. ¿Tiene su micrófono abierto, Paula? Ah, ya, está en su trabajo. Ya. A ver. La eficacia operativa es importante, muy Yo digo que no, profe. importante. ¿Quién dijo que no? Yo, Claudio. Claudio, a ver, de su argumento, Claudio. No, yo digo que no, yo digo que la eficacia operativa es parte de la estrategia, ¿Ya? pero no la reemplaza, o sea, la estrategia se compone de varias cosas. Una de Ya, ellas debería ser la eficacia operativa, pero tiene que estar ya. por varias más. Muy bien. Muy bien. Gracias, Claudio. Entonces, Francesca escuchó a su compañero Claudio, ¿verdad? Lo que Claudio mencionó es lo siguiente. Hay elementos que forman parte de un mínimo. Una empresa puede competir en el mercado con mínimos. Sí, si una empresa no tiene los mínimos que forman parte de la eficacia operativa, difícilmente puede mantenerse en el mercado y competir. Ahora, si una empresa logra esos mínimos, ¿ya? Que acabamos de conversar, como estrategia de calidad total, ¿cierto? Técnicas de ISO, ¿verdad? Reingeniería, gestión del cambio, optimización de procesos, ¿ya? Estrategia de benchmarking, forman parte de los mínimos que la empresa la permiten estar allí en el mercado para tan solo competir. Y fíjense cómo les digo, le permite tan solo competir y sobrevivir, tan solo sobrevivir. Ya, ese es el argumento. Ahora, como dijo Claudio, una de las acciones o los que forman parte de la estrategia de la eficacia operativa, ya es parte de un subconjunto. Ya, dentro de todo lo que incorpora la estrategia, la eficacia operativa es un subconjunto, puesto que hay muchos elementos ya que deben ser incorporados, muchas acciones adicionales
que provienen generalmente de las capacidades, de las competencias, del know-how de la empresa, de sus conocimientos, del aprendizaje, de saber del mercado, de la incertidumbre que viven día a día. Entonces, de la optimización de su cadena de valor, de eliminar actividades que no crean valor, de incorporar otras. Entonces, es una suma completa de todo el eslabón del sistema completo de actividades, ¿ya? Por lo tanto, eficacia operacional es importante, pero no reemplaza la estrategia. Y, bueno, les acabo de comentar, por lo tanto, la última pregunta, se la respondí. La estrategia depende, como les mencionaba, de muchos otros elementos. Bueno, vamos a ir desarrollando la definición, que vamos a hablar de este curso, pero hay muchas definiciones ya, de estrategia, pero en el fondo estrategia tiene que ver no tan solo con competir ni sobrevivir, sino que la estrategia tiene que ver con ser un competidor activo, ser un competidor protagonista, estar siempre en el estado del arte, digamos, en la industria, acaparar mayor participación de mercado, ser líder del mercado, ¿ya? A eso se enfoca la estrategia, no solo a tan solo sobrevivir y competir, sino que es algo un poquito más allá que eso, ¿ya? Vamos a tomar un receso, ya no se vayan, a las 7:10 volvemos, ya en este momento vamos a tomar un break y seguimos con la segunda hora de la clase, ¿ok? Nos vemos un ratito. Estamos. Perfecto. Entonces, la primera actividad de ahora es que ustedes van a ir al libro, a la página 7 y 8, y van a leer la cápsula ilustrativa 1.1. El libro, acá lo están viendo, ¿verdad? Ustedes igual lo tienen. ¿Ubicaron la cápsula 1.1? Ahí la estoy compartiendo yo. Respondiendo a la pregunta de Claudio, generalmente hago un link diferente. Ahora, ¿podría ocupar el mismo? Sí, pero generalmente hago un link distinto. Bien, démonos unos 5 minutitos o 10 minutos para leer esta pequeña cápsula y la podemos discutir después.
Ya, ¿cómo estamos? Terminando. ¿Terminaron o no? Ya. ¿Cómo estamos? Estamos ready, profe. Ya, muy bien. A ver, pregunta para Francisca Saldía. ¿Está Francisca? Ya. Francisca, ¿por qué cree que a McDonald's le fue bien a pesar de la crisis y la turbulencia económica que había en ese momento? Ya. Principalmente, gracias Francisca, porque definió una estrategia. ¿Ya? Entonces, es un poco para confirmar lo que hemos venido comentando. Si McDonald's no hubiese tenido estrategia de manera muy cierta y muy probablemente hubiese tenido la misma situación que las empresas que le estaba yendo mal. Pero como definieron una estrategia, ¿cierto? Eso les permitió, es cierto, estar incluso en una situación de turbulencia con buenos indicadores de rendimiento. Gracias, Francisca. Consulta para Obed Mora Villar. ¿Está Obed? Sí, profe. ¿Qué tipo de estrategia utilizó McDonald's? ¿Utilizó una? ¿Utilizó dos? ¿Una mezcla? Una fue la que mencionó la compañera, que fue la diferenciación de costo, porque habla de que como que quisieron disminuir los costos sin bajar la calidad de los productos. Ya. Pero también menciona otra estrategia, como por ejemplo fue de mejorar capacitó a todos sus trabajadores en distintas áreas. A ver, eso es parte de una acción eso es parte de una acción para buscar. El concepto es liderazgo en costo, ¿ya? Y la otra se llama estrategia de diferenciación.
Ya son dos distintas. Entonces, McDonald's usó una mezcla de ambas. Por un lado, buscó acciones que le permitieran entregar un mejor servicio de mejor calidad, ¿cierto? Con otros elementos y atributos que forman parte de la diferenciación. Y por otro lado, también tomó acciones, como dijiste tú, Beth, de incentivar a su recurso humano para poder mejorar sus competencias y bajar los costos, ¿ya? Y lo otro, que dada la situación turbulenta, mantuvo los precios, ¿cierto? Lo hizo accesible a los consumidores. Eso tiene que ver también con la estrategia de liderazgo en costo. Ya. ¿En qué se basó para ver la pregunta? Caterina Acuña. ¿Caterina está? Caterina, ¿en qué se basó McDonald's para definir su estrategia? Un poco la respuesta está en las cosas que conversamos casi al principio de la clase. ¿En qué se basó McDonald's? Ya, sí. A ver, una cosa está bien, se basó en la situación del momento, pero cuando una empresa va a definir una estrategia, se ve a sí misma antes. ¿En qué cosa, Catherine? Lo conversamos al principio de la clase, incluso creo que lo escribí en el chat. Ah. A ver, Matías Vargas. José Espinosa. A ver, dice él que se basó en su experiencia. ¿Y en qué más, José? Está bien su respuesta, pero faltan más cosas. Ya, bien, Noemí. Eso, muy bien. En esas cosas se basó, porque, insisto, una empresa no puede definir una estrategia sin antes verse a sí misma. A ver, ¿qué capacidades tengo yo? ¿Qué cosas sé hacer bien? ¿Cuáles son mis conocimientos? ¿Qué experiencia he ido acumulando? ¿Qué cosas necesito en función de eso potenciar? Entonces, necesito potenciar el recurso humano, necesito potenciar sus capacidades, necesito varios elementos relacionados con eso. Cuando una empresa tiene claro sus capacidades, sus conocimientos, su experiencia, el know-how, ¿cierto?, completo del negocio, esa es la base para definir una estrategia. Por lo tanto, esa es la respuesta de los elementos en los cuales se basó la empresa para poder definir su estrategia y por lo tanto le haya ido bien en una situación tan compleja como la que se vivía. Muy bien. Muy bien. Eso es un poquitito un análisis de un mini caso que acabamos de conversar y podemos aplicarlo directamente a lo que estamos conversando. Por lo tanto, para poder definir una estrategia, entonces, aparte de saber todas esas competencias y capacidades, también tengo que definir un conjunto de acciones que lo hemos venido conversando.
La idea es poder entregar una mezcla única de valor que sea difícil de imitar. Y las empresas, como dice acá, hay que atreverse a ser diferentes, ¿cierto? Vamos a conocer algunos casos exitosos. Software Airline es un caso que yo también les dije en Educando, ¿ya? Y vamos a ver esta gráfica. ¿Alguien me puede decir qué visualiza? Por ejemplo, yo les voy a comentar. En el eje X están atributos, ¿cierto? Que la empresa invierte en poco o mucho, o medio, digamos, aquí me faltó el medio, en relación a esos ciertos atributos. Las líneas discontinuas son las aerolíneas promedio, ya sé que está ahí. La línea continua, que está por acá, es la empresa Southwest Airlines. Y la otra línea discontinua es la que representa al transporte en vehículo. Entonces tenemos, por ejemplo, el precio, comida, ¿cierto? Acá tenemos elección de asiento, conectividad, hub, servicio amigable, velocidad y frecuencia de un punto a otro en la salida. ¿Qué puede visualizar o quién puede comentar? Esta gráfica se llama, aquí uno puede visualizar inmediatamente la estrategia, ¿ya? Y la línea que sigue, por ejemplo, cada una empresa se llama curva de valor. ¿Quién me puede decir qué visualizan a simple vista, sin antes yo explicarlo? Profe, yo veo que la aerolínea, digamos, promedio, se preocupan de mantener un precio bajo, como dice ahí, el tema del precio. Esta es la aerolínea promedio. Ojo, esta es la aerolínea Sí, promedio. sí. De mantener, de un precio, digamos, medio, por el Ya, hecho de que no todas las personas viajan en eso. Lo que sí se fija harto en la selección de los asientos. Eso es lo ya, que veo yo, como la clasificación de sus clientes. Pero en la empresa de aerolíneas más grandes se preocupa de un precio más bajo y no tanto de la selección de los asientos, sino que se preocupa más de la velocidad y la frecuencia de llegar de un lugar a otro. pero Matías, más que lo que se ve. O sea, a ver, está bien. Lo que tú ves ahí es que efectivamente se preocupan más de unas cosas y otras, pero más allá que eso, porque eso está visible. Lo que tú comentaste está visible en la gráfica. ¿Qué es lo que no está visible y que se puede interpretar de la gráfica? Profe, podría ser la estrategia que ocupó, A porque ver, por ejemplo, ¿cómo es? tiene los precios bajos, entonces eso es Ya, estrategia de liderazgo con costo que aplicó, ya, y ya, aparte se diferenció en tres aspectos respecto a la competencia, porque sería en ya, conectividad, velocidad y no sé, lo otro como servicio amigable, me imagino. ya. Muy bien, José Espinosa. Esa era un poco la pregunta y lo que yo los invitaba, digamos, a visualizar. Ya, porque lo otro está disponible, sino que en poco interpretar. Esta gráfica permite visualizar la estrategia, ¿cierto?, de la empresa. Si ustedes se fijan acá, la empresa Southwest estaba invirtiendo menos en estos atributos que he marcado yo. Eso implica que en esas acciones, de alguna manera, estableció un liderazgo con costo. Y por acá, como invirtió más, estableció un liderazgo, una diferenciación, una estrategia de diferenciación. Entonces, si ustedes se fijan, hizo un mix, ¿ya? Entre estrategia de liderazgo con costo y diferenciación. ¿Cómo pudo invertir en esto? Pues bajando la inversión en esto, en las otras actividades. Si ustedes se fijan, el precio que cobraba software es muy parecido al costo de viajar en vehículo, un taxi, un vehículo particular, ¿ya? La gran diferencia es que, por ejemplo, no podemos comparar la velocidad de un vehículo con un avión, ¿ya? Y por lo tanto, como las personas valoraban mucho su tiempo, o la siguen haciendo cada vez más, van a estar dispuestas a pagar un poquitito más por irse en avión en vez de en vehículo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, esta estrategia le dio bastante éxito porque además las aerolíneas promedio no tenían eficiente el sistema de frecuencia de punto a punto, ¿ya? Lo que sí hacía la empresa en estudio, ¿ya? Eso es el análisis general,
¿ya? Y que tiene que ver con eso. Se fijan, hay una diferencia grande entre el precio que cobran las aerolíneas promedio y la empresa software, ¿ya? Entonces, si podemos visualizar, hay una mezcla de estrategias acá, ¿ya? La curva de valor, esta curva de valor, cuando las empresas son capaces de romper, porque si la empresa Software Airlines podía haber seguido o imitando a las empresas promedio, lo más probable es que hubiese tenido una curva de valor muy similar a la del promedio de la industria. Pero ellos rompieron toda esa dinámica y cambiaron la curva de valor, ¿ya? Su curva de valor es diferente. Y eso es lo que se busca, ¿ya? Romper un poco la inercia del mercado. Otro ejemplo exitoso, el Cirque du Soleil, ¿ya? En donde ellos hicieron una mezcla entre lo mejor del circo y lo mejor del teatro y crearon un tercero, ¿ya? Entonces tomaron clientes, eliminaron acciones que no entregaban valor en el circo y otras del teatro y dejaron aquellas mejores atributos para crear un tercero. Entonces también incluso cada ellos hacen su espectáculo, lo hacen inspirado en un tema, ¿ya? Y también y van innovando cada vez en su espectáculo, ¿ok? Fíjense acá está la curva de valor de Cirque du Soleil, que está representada en color rojo, y los circos tradicionales en amarillo. ¿Qué visualizan ustedes en ese gráfico? Lo más sencillo de ver, profe, creo, es que ellos agregaron aspectos que los demás, la competencia ni siquiera tiene. Claro. Y un poco lo que conversamos, esos elementos son principalmente del teatro. Fíjate que los circos tradicionales no tienen esos elementos, porque aquí ellos hicieron una mezcla. Como les comentaba, Cirque du Soleil tomó lo mejor del circo y lo mejor del teatro y fusionó esas dos acciones y uno puede ver gráficamente en una sola lámina la estrategia, ¿ya? Para poder incorporar esos elementos, ellos eliminaron o bajaron la inversión acá. También una estrategia mixta, ¿ya? Pero como los clientes estaban dispuestos a pagar más, ¿ya? Por ver este tipo de espectáculo, ellos definieron un precio mayor, ¿ya? Si bien es cierto, una estrategia mixta, pero predomina la estrategia de diferenciación, ¿ya? Porque ellos dicen, yo cobro un precio mayor a los circos tradicionales porque soy diferente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, había un tema, mucho proteccionismo, por ejemplo, con el tema de los animales, y además lo caro que significa mantener, alimentar los animales. Entonces, ellos decidieron eliminar o casi bajar a cero todos estos elementos, ¿ya? Y se enfocaron principalmente en hacer estos otros elementos, ¿ya? Incorporar una historia, un ambiente escénico refinado, múltiple producción y música y danza. Entonces, tomaron los mejor atributos del teatro y lo incorporaron acá, ¿ya? Y Cirque du Soleil ha hecho en 20 años lo que los circos tradicionales no han podido hacer en 100. Entonces, hay una estrategia exitosa. Entonces, de acuerdo a eso que hemos conversado, estrategia es una sumatoria de actividades, ¿cierto? No solamente es un atributo o una actividad, un benchmarking, ¿cierto? O una tecnología específica, sino que es una mezcla, es una suma coherente de acciones que les permite obviamente mantener una posición valiosa, ¿ya? Y valorada por los clientes. Hay un elemento fundamental, ¿ya? Que necesitan toda estrategia para que sea sostenible. Hay un concepto que se llama trade-off, que si uno lo interpretara en español sería como una cosa u otra, ¿ya? Es como decir, responda verdadero y falso en esta pregunta. Ya ustedes tienen que decir por verdadero o falso, ¿ya? Es como, eso es el concepto de trade-off, ¿ya? Entonces, ese concepto de trade-off implica que las empresas, dada una posición estratégica que han definido, no pueden tener una posición ambigua o cambiar acciones relacionadas con su estrategia pensando en otra estrategia. ¿Por qué? Porque va a generar desconcierto en
en los clientes y probablemente van a dejar de comprar el producto. El trade-off puede de alguna manera asegurar o minimizar la imitación, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo de acá. Continental Airlines es otra empresa, otra aerolínea que compite en el mercado, ¿cierto?, aéreo con Southwest, ¿cierto? Pero ellos han definido entre su estrategia siempre dar alimentos en el vuelo, ya como parte de su estrategia, y los clientes siempre sabían que eso era así. Además, los clientes de Southwest también sabían que esta empresa no daba alimentos. Y por lo tanto, como eran vuelos cortos, generalmente 30 minutos, una hora, la gente generalmente comía antes o después del vuelo. Entonces estaba súper claro. Pero Continental Airlines quiso imitarlos, ¿ya? Dejando de dar alimento en el vuelo, y ahí fue un error garrafal, porque las personas, los consumidores estaban interiorizados de que siempre era así. Entonces, ahí quisieron competir de dos formas a la vez, y por lo tanto no les fue muy bien. ¿Ya? Por lo tanto, estos trade-off, ¿ya?, necesariamente obligan a la empresa a tomar una posición, y no competir de dos formas a la vez, ¿ya? Ejemplos de esto, empresas que están de la misma manera, por ejemplo, hoteles que están entregando un jabón de alta calidad, no pueden de un día para otro, o sea, lo pueden hacer, pero las personas como que, si ustedes ven, están acostumbrados, por ejemplo, imagínense a ir a un cierto hotel y tienen ciertos servicios incorporados y después de un día para otro los cambian, como que algo generan en el consumidor. Lo mismo si hay actividades que están sobrediseñadas y que el consumidor está muy, muy satisfecho y de un día para otro le bajan la calidad. Ya se pierde valor, pero no es solamente un valor en el costo de lo que significa la empresa, sino que la pérdida de valor se desintegra totalmente en la satisfacción de los clientes. Y obviamente confunde a los empleados, ¿ya?, que están, digamos, conscientes de la producción, y de un día para otro también son señales que dicen, bueno, la empresa está mal, ya ahora están bajándole calidad a los productos. Entonces, los trade-offs son fundamentales a la hora de definir la estrategia. Entonces, para poder limitar el rango en el fondo, limitan el rango de movimiento de la empresa. Te obligan a optar por una cosa u otra, ¿ya?, y minimiza la posibilidad de imitación, ¿ya? Es fundamental esta estrategia, ¿ya?, incorporar los trade-offs. Algunas empresas que optimizan sus procesos, todas sus actividades de la cadena de valor, necesariamente eso es difícil, no es tan fácil de copiar. Y por lo tanto la empresa toma una dirección en relación a sus acciones que si la otra empresa no tienen exactamente imitado todo el sistema de actividades, difícilmente van a poder copiar una u otra actividad. En resumen, bueno, como dice abajo, los trade-offs bajaron a tierra a Continental Airlines. La empresa perdió cientos de millones de dólares y su CEO fue despedido. Esta empresa quiso competir de dos formas al mismo tiempo y eso originó pérdida de valor a la empresa. En conclusión, las empresas no van a lograr una ventaja sostenible sin trade-off. O sea, si una empresa busca tener ventaja competitiva defendible o sostenible en el tiempo, necesariamente tienen que recurrir a los trade-off. Si no hay trade-off en la industria, no hay estrategia, porque todas las empresas van a ser iguales. Todas se van a poder imitar, ¿ya? Sería súper fácil, ¿ya? Por lo tanto, el concepto de trade-off marca una diferencia súper clara a la hora de definir una estrategia. Ahora, quiero insistir en el calce. Cuando nosotros hablábamos del calce perfecto del sistema de acciones en la cadena de valor de una empresa, eso hace que la empresa pueda diseñar e implementar una estrategia y por lo tanto obtener una ventaja competitiva, ¿ya? La suma de las acciones, ¿cierto?, de la cadena de valor, el calce perfecto, forman como digamos, una estructura sólida que es muy difícil de imitar, ¿ya? Como les comentaba, esta empresa Southwest Airlines tiene un sistema completo de actividades. No es una acción solamente de embarque o desembarque o una acción de elegir o no elegir asientos, sino que dentro de esas actividades hay una suma de acciones concretas,
¿ya? Que forma parte de su razón de ser y de sus procesos diarios. Y esas acciones además calzan de manera perfecta y se refuerzan mutuamente, ¿ya? Son coherentes entre sí y son eficientes entre sí. Aquí hay un resumen. Ellos tienen rapidez en la operación embarque-desembarque, como lo comentamos recién. Esa rapidez origina salidas frecuentes. Sus aviones están más en el aire que en el piso y por lo tanto pueden cobrar precios bajos, ¿ya? Porque como son más eficientes en ese proceso, les permite cobrar precios más bajos. Además tiene un personal bien remunerado, porque también el hecho de tener mejor rendimiento podrían, en el fondo, premiar a su personal. Y eso también, fíjense bien, también el hecho de tener un buen personal, un buen recurso humano, y además bien remunerado, tampoco lo van a cambiar. Va a ser difícil poder llevarlo a la competencia o que el personal busque otro trabajo, ¿ya? Selecciona rutas y aeropuertos que le permiten evitar la congestión. Tiene que ver con todo, se fijan con toda la dinámica y la racionalidad de sus procesos. Además, sus aviones son todos 737 de buena calidad. Cada vez hemos ido incorporando el concepto de estrategia, todavía no llegamos a una definición, pero yo creo que por aquí ya estamos cerrando con el concepto. Para nosotros va a ser crear un ajuste entre actividades de una compañía, un ajuste perfecto, es decir, de todo el sistema. Dicho ajuste, para que tenga éxito, depende de hacer bien muchas cosas, no solamente una. Y de la interacción que se produzca, por supuesto, entre la actividad debe ser coherente y tienen que estar alineadas entre sí. Por ejemplo, el originar salida frecuente depende, obviamente, de la eficiencia en la operación de embarque y desembarque. Se fijan que es coherente entre sí. Si no hay un ajuste perfecto de las actividades, no habrá estrategia distintiva, ¿ya? Y por lo tanto, cuando yo hablo de ajustes del sistema de actividades, esos ajustes tienen que incorporar trade-off. Bien, en términos de resumen, nosotros, no sé si hay alguna pregunta mientras yo hago un resumen de lo que vimos hoy día. Hoy día terminamos de ver el concepto de estrategia, vimos lo que significaba la eficacia operativa, que son elementos mínimos necesarios, ya que sirven tan solo para competir o sobrevivir en el mercado, ¿ya? Pero no son, es un subconjunto para definir una estrategia. Comprendimos que la estrategia de liderazgo con costo y de diferenciación puede estar mezclada en la empresa, como lo hizo, por ejemplo, Cito Soleil, y a la empresa les permiten poder competir de mejor manera. También definimos el concepto final de estrategia, que implica incorporar trade-off y una suma completa de actividades de la cadena de valor que sean coherentes y que se robustezcan entre sí y se fortalezcan entre sí. Hay algunos, ustedes, bueno, yo voy a ir subiendo algunos artículos, algunos papers para que ustedes puedan leer. También hay material de caso, ya por ejemplo, el caso Southwest también se lo subí. Hay un paper chico de qué estrategia que también ahí está definido, más la lectura del libro, o sea, tienen material ustedes para ir leyendo. Este curso es de mucha lectura y de análisis. Entonces, aquí yo tengo también, les compartí un link de Elsevier donde ustedes pueden buscar diferentes documentos relacionados al curso, como por ejemplo estrategia organizacional, una propuesta de estudio, abajo el proceso de cambio de organización y la generación de valor. Ya las empresas buscan crear valor cuando añaden elementos a sus productos. O sea, siempre una empresa debe buscar con bien o servicio que entregue al mercado, proporcionar valor al cliente, porque si no, este último no lo va a adquirir. No sé si hay alguna consulta en relación a lo que conversamos hoy día de clase. Y voy a dar un minuto para que, si es que hay alguna duda, consulta, puede ser de la clase o puede no ser de la clase también. La ayudantía, el trabajo, eso es lo otro. Sí o sí, la próxima semana vamos a hablar del trabajo. Yo le voy a cargar la pauta para que ustedes ya empiecen a trabajar. Yo espero que ya tengan definida su empresa. Entonces, y entiendo también que empiezan con ayudantía, no sé si mañana parece, ¿no? O el jueves, mañana. Profe, el jueves la mayoría porque mañana tenemos la charla del servicio de puesta interna. Ya. Perfecto. ¿Alguna duda, consulta en relación a lo que vimos hoy día?
Profe, sí, sin el trade-off no se implementaría una estrategia. Lo que pasa es que el trade-off generalmente cuando una empresa robustece su sistema de actividades, robustece su cadena de valor, dicho de otro modo, optimiza su cadena de valor y sus procesos, naturalmente surgen trade-off. ¿Ya? Naturalmente se crean trade-off. ¿Ya? No es que la tarea de la empresa sea busquemos un trade-off, no. El hecho de optimizar sus procesos, el hecho de que las actividades calcen entre sí, van a ir surgiendo los trade-off. Y son necesarios, como les comentaba, para poder obtener una difícil imitación. ¿Ya? Es el concepto de los trade-offs. Tratan de minimizar o evitar la imitación. Ah, ya, profe, gracias. Bien, gracias a ustedes. Si no hay más consulta, los dejo libre. Les deseo que tengan un buen término de jornada y de semana y nos vemos la próxima. Que les vaya muy bien a todos. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, que estén bien. Profe.